Bien amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este conversatorio. Me dicen que la cámara se ve un poco borrosa. Lamento un poco las fallas técnicas que se puedan presentar. De todas maneras, pues no sé pues de qué manera solucionar ese inconveniente. Estoy pues conectado lo más óptimo posible a la fuente de internet. Bueno, entonces, primero dar las gracias a la Red Jóvenes de Ambiente No Cesar por la invitación que me ha realizado para compartir con ustedes unas pequeñas apreciaciones acerca de las áreas protegidas en Colombia. Eh, yo quisiera pues a manera de introducción, decirles que las áreas protegidas en Colombia son de vital importancia y esta importancia se encuentra íntimamente relacionada con la biodiversidad y con lo eso que somos. Entonces en Colombia nosotros entendemos por área protegida pues a un lugar, un área definida geográficamente, la cual pues se designa o se regula a fin de que sea administrada para unos objetivos específicos de conservación. Esta definición de área protegida la trajo consigo la Ley 165 de 1994. Recordemos que mediante este instrumento se, se le da vía libre a la operancia del Acuerdo sobre Biodiversidad. Para la administración de las áreas protegidas, entonces, el Estado colombiano ha dispuesto la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conocido también como SINAP. Dentro de este sistema, nosotros podemos encontrar variedad de áreas protegidas o tipologías de áreas protegidas, donde las más sobresalientes son la reserva natural, el área natural única, los santuarios de fauna y flora y otras características también bastante conocidas de áreas protegidas son los vía parque o los lugares, áreas protegidas denominados vía parque. Entonces nosotros entendemos al SINAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como el conjunto de áreas protegidas, pero además de actores sociales, estrategias e instrumentos que, articulados, contribuyen al cumplimiento de los objetivos de conservación de dicha área. Dentro de esta administración y de este cumplimiento de los objetivos, etcétera, juega un papel trascendental la gobernanza pública, pero también el apoyo de los actores, la comunidad y además el enfoque regional y nacional de esta área. Bueno, entonces hablemos ahora del SINAP. Dijimos que el SINAP es el sistema de nacional de áreas protegidas. Y también dijimos que era un órgano estatal encargado de administrar dichas áreas. Las áreas protegidas en Colombia, administradas por corresponden a 1.250 áreas en total, identificadas y separadas, 1.200, dentro de las cuales se encuentran áreas del orden nacional, ¿sí? Áreas del orden regional, áreas del orden local y también encontramos áreas privadas, es decir, del orden del dominio o de la sociedad civil. El, el SINAP tiene inventariado, y esta información corresponde a fecha de corte 25 de marzo de 2020, 59 reservas forestales protectoras del orden nacional, 4 distritos nacionales de manejo integrado, 59 áreas protegidas del sistema de parques nacionales naturales. En el ámbito regional tenemos entonces 10 áreas de recreación,
15 distritos de conservación de suelos, distritos de manejo integrado, 60 parques naturales regionales, 96 reservas forestales protectoras del orden regional. Y en el ámbito local tenemos 841 reservas naturales de la sociedad civil. Esta información entra a fecha de hoy en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Muy bien. Nosotros pudimos leer, en el caso de ustedes escuchar, el inventario de áreas protegidas que tiene actualmente el Estado colombiano y su clara distinción. Sin embargo, yo espero que hayan advertido que las áreas protegidas cumplen unos objetivos de conservación, pero esos objetivos de conservación no era estrecha con la conservación in situ. ¿Por qué? Porque la conservación además está planeada para ser desarrollada a través de planes de manejo. Es aquí entonces en donde vamos a observar que existen áreas áreas de protección ecológica o áreas protegidas permiten otro tipo de actividades, no solamente la contemplación, que es la que estamos acostumbrados a permitir dentro de las áreas protegidas. Entonces, estas distintas a la contemplación o a la observación científica y académica están relacionadas con el desarrollo sostenible. Entonces tenemos dentro de estas las áreas de manejo, áreas distritos de manejo. Esto se hace para la conservación de suelos, pero además se hace para los distritos de riego. Veremos a continuación algunos tipos de áreas naturales o áreas. El primero más conocido es la reserva natural. Pero bueno, antes quería darles un dato curioso. El parque, eh, el parque natural Serranía de Chiviriquete tiene unas características que están relacionadas de manera directa con el valor ecológico de esta área de protección. Este valor de esta área de protección está relacionado entonces con la cultura, está relacionado con la historia y con los hallazgos arqueológicos dentro de sí. Entonces vemos cómo las áreas protegidas entran a tener de varias características. Por un lado, la contemplación, la observación. Por otro lado, tenemos la investigación científica y además la conservación de antecedentes o patrimonio histórico cultural. Dentro de este no solo el rupestre que se encuentra en dicha zona, sino además muchos parques nacionales naturales que dentro de sí protegen comunidades indígenas. Una jurisdicción de áreas protegidas tales como parques nacionales naturales. Tipos de áreas protegidas tenemos la reserva natural. Dentro de este tipo de áreas protegidas existen multiplicidad de condiciones para la única, también para la flora y además otro tipo de existencia biológica y que se trata de la vida microscópica, que también es considerada y es valorada dentro de los recursos y de las especies que hacen parte de los ecosistemas. Entonces, esta reserva natural tiene una
característica, y es que la reserva natural está destinada para la conservación, la investigación y el estudio. Esto determina las actividades que puedan ser desarrolladas del área, dentro del área protegida. Pido disculpas por si la recepción o la conexión no es la más óptima, ¿sí? No tengo mejor o no tengo herramienta que permita solucionar o hacer que esta transferencia se vea mejor. Sin embargo, en aquellos espacios, capítulos o temas, tópicos, mejor, que ustedes deseen que insista o que reitere o que lo repita, yo lo haré. Si en caso tal se llega a ver esta temática afectada por las condiciones precarias. Dentro de los tipos de áreas protegidas tenemos, después de la reserva natural, tenemos el área natural única. Este, este tipo de área natural posee condiciones únicamente destinadas para la protección y la conservación de de la fauna y de la flora. Es decir, ya notamos la primera diferencia en relación con la reserva natural y es que permite, es decir, no se podrá solicitar ni mucho menos otorgar permiso de investigación científica que sean declarados como área natural única. Tenemos el santuario de flora. Este tipo de área, el santuario de flora, está indicada para preservar las especies. ¿Sí? Este tiene una única destinación y es la conservación de las especies vegetales, tanto de manera individual en calidad de especies o como comunidades. Tenemos el santuario de fauna, en donde su característica principal es la conservación de la fauna. ¿Sí? Tiene su carácter o objetivo determinado por la característica faunica. Es decir, dentro de esta área únicamente se podrán conservar y proteger de manera formal, porque dentro de un lugar, un ecosistema, no se podrán sacar otras. Sin embargo, formalmente esa área estará protegiendo especies fáunicas, a diferencia del santuario de flora que protege especies y comunidades vegetales. Y tenemos por último un tipo de área protegida muy en los territorios y en las jurisdicciones de Colombia, y es Vía Parque. Vía Parque se le conoce a una franja de terreno, ¿sí? Que posee bellezas panorámicas, las cuales sirven de disfrute, sirven también como objeto de estudio y de aprendizaje. Este tipo de áreas están enmarcadas en las condiciones del decreto 2811 de 1974, es decir, el Código Nacional de los Recursos Naturales. El primer parque natural declarado en Colombia fue el Parque Natural Cueva de los Guácharos. Su declaración se procedió o tuvo fecha en el año de 1960 y pues cuenta con 9.000 hectáreas con el objetivo de preservar un complejo de cuevas que eran el hábitat del guácharo, una especie faunica. Se trata de un ave nocturno que le dio el nombre al parque. Pero tenemos otros tipos de áreas protegidas.
se tratan de los que antes les había comentado, de las áreas de protección destinadas no solamente para el cuidado, para la conservación, para la contemplación, sino que en ellas se permiten actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, siempre que se enmarquen dentro del desarrollo sostenible. Dentro de estas tenemos el distrito de manejo integrado. El distrito de manejo integrado vincula muchos factores socioeconómicos indicados que dentro de estas áreas se permiten de aprovechamiento de los recursos. Pero estas actividades deben pertenecer o deben estar plasmadas dentro de un plan de aprovechamiento, y ese plan de aprovechamiento debe tener criterios de racionalidad, es decir, aquel criterio que nos exige el desarrollo sostenible, ese que no compromete los recursos del futuro por satisfacer las necesidades de la actualidad. Este tipo de área protegida fue reglamentado en un instrumento legal distinto al Código Nacional de los Recursos Naturales. En el Código Nacional de los Recursos Naturales lo encontramos ubicado en el artículo 310. Sin embargo, fue desarrollado mediante el decreto 1974 de agosto de 1989. Entonces, este es un espacio que por razones ambientales, pero además por razones económicas, ¿sí?, se delimita. ¿Para qué? Para poder aplicarle criterios de desarrollo, poder planificar su aprovechamiento, regular el uso y además poder facilitar la actividad que antes ya se entendamos. Yo quisiera de pronto comentarles que el hecho de que las áreas protegidas permitan realizar actividades económicas no va en detrimento de la riqueza patrimonial. Por el contrario, ese tipo de instrumentos es la garantía de que estamos garantizando los recursos naturales. Entonces, por eso es un área protegida, el área de distrito de manejo. Pero continuemos. Dentro de este área de estos distritos de manejo tenemos unos distritos de riego y también tenemos distritos de conservación de suelos. Entonces ahí es donde entra el criterio económico que les hablaba y que tiene respaldo además por el desarrollo sostenible, que es un requisito constitucional para el desarrollo de todas las actividades en el país. Continuamos con los otros tipos de áreas de protección ambiental. Entonces, de acuerdo con el Código igualmente de los recursos naturales, tenemos un tipo de área que es regulada para el aprovechamiento de la fauna. Pero este tipo de aprovechamiento no es el aprovechamiento visto antes como santuario fáunico, no. Aquí se trata de un aprovechamiento de otro tipo. Estamos hablando de los ejercicios de libertades y especialmente del ejercicio de la recreación, particularmente de la caza. La reserva de caza es con fines de conservación, manejo, pero para el fomento de especies únicamente que obviamente esto está sujeto a todo tipo de controles y protocolos que deberán resultar en un acto administrativo de autorización para este tipo de actividades en el lugar donde se solicitan. Pero recordemos a su vez que los actos administrativos que conceden derechos, hablo en general, permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, al mismo tiempo
someten a su titular al cumplimiento de unas obligaciones. Tiene unos derechos para ejercitar. Por ejemplo, en este caso particular de la reserva de caza, el derecho a conservar unas especies con unos fines específicos, pero además le impone unas obligaciones y esas obligaciones las debe decretar o declarar la autoridad ambiental que administre los recursos ambientales de esta jurisdicción. Tenemos además, ya tenemos la reserva de caza, recordemos que es un lugar para poder ejercitar esas actividades de la cacería que son del ámbito nativo. Tenemos un coto de caza que es el insumo, podríamos decir, es el recurso utilizado para la caza deportiva. Esto debe ser solicitado, debe ser aprobado por la autoridad ambiental, porque es la única manera que tenemos en Colombia de garantizar que los recursos de naturaleza se utilicen de manera sostenible, porque de no existir este tipo de áreas, permisos o actos administrativos, se harían sin ningún tipo de control, se harían desconociendo las capacidades del área, desconociendo incluso las características bióticas de las especies que se están utilizando en la actividad de caza deportiva. Entonces, es la relevancia jurídica de las actividades y establecer los lugares donde se van a desarrollar y a establecer además el control sobre ellas. Repito, como una garantía del desarrollo para todas las actividades del Estado y para todas las actividades de los ciudadanos en Colombia. Tenemos por último un tipo de área natural, área protegida ambiental, la más importante, y ya pues con esto cerramos un poco este conversatorio sobre áreas protegidas en Colombia, de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. Me parece, me parece muy importante, dado la calidad que tenemos todos los que están en emisión en vivo o que estamos pues viendo ya este video eh, ya desde el repositorio. Somos miembros de la sociedad civil en general. Es por ello que considero que podría servirnos de muchísima ayuda este tipo de áreas protegidas en donde es la sociedad civil la que las declara, quien las establece. Entonces, las reservas naturales de la sociedad civil, como su nombre lo dice, pues emanadas de los bienes de los particulares, emanadas de los bienes de los civiles, porque el resto de áreas protegidas, ya sea del orden nacional, un parque nacional natural, o ya sea del orden regional, un parque natural regional o local, una área natural declarada en un municipio en específico, no dejan de ser, a diferencia de este tipo de área que estamos con la cual no hace parte de los bienes del Estado, dentro del dominio o la propiedad de los particulares o la sociedad civil. Es decir, que el dueño del predio decide o conservarlo como una reserva natural. Este tipo de declaración, este tipo de declaración le impone la obligación de conservarlo con las características que están establecidas en el SINAP. Por eso este tipo de área protegida integra las áreas protegidas del SINAP, porque no obstante que nació de la libertad o nació de la autonomía del propietario del inmueble, este debe someterse
someterse a las condiciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ya pasemos un poco a la definición. Lo primero que debemos decir de esta curiosa área protegida es que la única figura existente en Colombia de propiedad privada, ¿sí? Es la única que es de propiedad privada. Este tipo de área fue definida por la Ley 99 del 93, la misma ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, creó el sector ambiental de manera formal a través de un sistema que se denominó SINA. Es este instrumento el que define la reserva natural de la sociedad civil y lo define de la siguiente manera. Aquí permítame darle la lectura textual por la importancia del mismo. La parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, excluyendo áreas en donde se exploten industrialmente recursos naturales, admitiéndose solo la explotación doméstico y dentro de parámetros de sustentabilidad. Entonces vimos, queridos amigos, eh, este tipo de área tiene dos características principales. La principal característica, o la número uno, sería el dominio privado, ¿sí? Es la decisión del propietario, es su libertad, es su disposición la que determina que esa área exista o no exista. No importa, no importa que para las autoridades ambientales, ya sea del orden nacional, regional o local, dicha área no merezca tener dicha calidad, ¿sí? Es, es la disposición del propietario, además de las calidades o características biofísicas que tenga este ecosistema, que se quiere a través de la figura de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. Es necesario que ahí exista un ecosistema, necesario que ahí exista algún recurso natural que tenga determinada importancia y además se le aplique, como la ley 99, se le aplique los principios del sostenible. Bueno, eh, por último, para cerrar esta charla, quisiera dejar en claro que estas áreas protegidas que hemos enunciado, de las que hemos conversado muy brevemente el día de hoy, hacen parte al criterio nacional. Ustedes pues han analizado que las hemos analizado desde su óptica más amplia, ¿sí? Y son aquellas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con esto, pues dejo abierta la posibilidad para que los líderes o los directores, en este caso, pues Iván, si a bien lo tiene, podamos otros temas que se desprenden de la charla de hoy. Adelante de las áreas protegidas o el sistema de áreas protegidas regionales. Podemos hablar más adelante, en otra oportunidad, de las áreas protegidas a nivel internacional en Colombia. Eso es otro tema también muy interesante, el cual en otra oportunidad. O pues hablar de la importancia ecológica y nombrar las más relevantes de nuestro país. Bueno chicos, de esta manera pues ha terminado esta breve charla. Espero pues que haya sido de su total agrado. Les pido disculpas nuevamente de pronto por aquellas fallas que se hayan presentado por la conexión. Eh,
pues creo que dadas las actuales circunstancias en casa o teletrabajo, dificultan un poco la dificultan un poco que se pueda desarrollar una conexión óptima como la queremos. Sin embargo, vamos a estar muy atentos a mejorar en todo lo que podamos estos canales de comunicación. Bueno, antes de irnos, quisiera leer una pregunta que nos han hecho del chat en vivo del fanpage de la red de jóvenes ambiente. La pregunta la hace y su pregunta es la siguiente: ¿existen algunos incentivos para aquellos privados que deseen declarar sus terrenos como área protegida de la sociedad civil? Bueno, Dioser, muchas gracias por tu pregunta. Tu pregunta es muy interesante porque muchas personas tendrán, tendrán también esa inquietud, ¿sí? O sea, de qué manera eh, tener es lo que yo interpreto con el término incentivo. Por parte del Estado no existe ningún tipo de incentivo ni motivación para la creación de este tipo de áreas, ni emolumentos o estipendios que permitan la puesta en marcha o la ejecución y normal desarrollo de estas, no existen, repito, por parte del Estado. Sin embargo, estas áreas, una vez declaradas, sí se pueden aprovechar. Recuerden ustedes que debe existir unos recursos naturales de la sociedad civil, los cuales tengan un plan de manejo de aprovechamiento. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos en materia de gestión ambiental, de aprovechamiento, estamos hablando de sacarle al recurso. Y los aprovechamientos se pueden producir de muchísimas maneras. Por ejemplo, el aprovechamiento que realiza la Autoridad Nacional de Parques Naturales en el Parque Tayrona, por ejemplo, es un aprovechamiento válido para ser implementado en las áreas de protección de la Reserva Civil. Sí, recuerden ustedes que la obligación del propietario de este inmueble que desea ser puesto como reserva debe ser el cumplimiento de las estrategias, de las obligaciones y de los planes de la Autoridad Nacional de Parques Nacionales, quien es la que opera el SINAP. Entonces, ese es el primer tipo de aprovechamiento que nosotros podemos realizar en las áreas de protección, eh, específicamente reservas naturales de la sociedad civil. Podemos implementar planes de manejo ambiental sobre actividades de ecoturismo. Ecoturismo. Pero además la norma nos trae otro tipo de actividades. Es que una vez declarada el área, se le puede maderero, ¿sí? Únicamente para el uso doméstico, es decir, para las personas que vivan de manera permanente en... Ese sería un tipo de aprovechamiento no enmarcado en el contexto económico, pero no deja de ser un tipo de aprovechamiento. Entonces esos son los incentivos o beneficios que existen para el establecimiento de reservas naturales de la sociedad civil. Si existe de inquietud o pregunta para, para pasar en este instante a... Bueno, antes voy pues agradecer los comentarios, saludos. eh, Iván Eliezer, muchas gracias. Juanis Iglesias, muchas gracias. Lau Ortiz, muchas gracias. Kelly González, muchas gracias. Leonardo Tobar, muchas gracias. Lau Ortiz, muchas gracias también de nuevo. Rubiel Vuelvas, muchísimas gracias.
Francisco Antonio, muchísimas y muchísimas gracias. Gracias por tu comentario, gracias por tu apoyo. Es muy valioso para mí. De nuevo, Dioser, ya resolvimos tu inquietud de la Reserva Civil. Rubiela me pregunta, ¿por qué crees que las reservas no han sido institucionalizadas como áreas protegidas, teniendo el valor de indispensabilidad que poseen? Pues, Rubiela, indiscutiblemente todas las áreas protegidas con valor trascendental para los recursos naturales, para los ecosistemas, son susceptibles de ser protegidas. Ahora, tú haces una pregunta que tiene un enfoque específico y es un poco la circunstancia política de institucionalizarlas. Nosotros hemos hablado aquí de las áreas protegidas que formalmente existen en Colombia, aquellas que existen institucionalmente. Sin embargo, eh, estas áreas, eh, no obstante que no existen unos instrumentos ya establecidos eh, por el gobierno, eh, nazcan directamente desde el sector del Ministerio del Medio Ambiente, secretarías ambientales de las gobernaciones o secretarías de medio ambiente de la alcaldía, queda dominio privado a través de las reservas naturales de la sociedad civil como pues como único mecanismo no formal para darle calidades que el Estado no quiere reconocer a un área específica. Bueno, entonces yo espero, Rubiela, que de pronto haya sido oportuna esta aclaración sobre las áreas protegidas no institucionales. Ana Leila García, muchas gracias por tu comentario, Ana. Eh, Saludo de nuevo a Rubiela. Johnny Cuellar, muchas gracias por tu saludo, muchas gracias por el amplio comentario. Eh, este, Johnny, en relación me uno a tu preocupación, me uno a ese clamor de las especies forestales que se están aprovechando de manera incontrolada, por, en algunos casos de parte de actores de la sociedad. Sin embargo, pues desde acá, pues, y creo que todos los integrantes de la red de jóvenes te enviamos un caluroso saludo y además desde aquí te enviamos lo que podamos hacer, pues lo tendremos muy en cuenta por nuestra Amazonía, que es el pulmón del mundo. Eh, Chana, Milet, muchas gracias por tu comentario. Saludos. Eh, Muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias. Eh, son- Espero que se encuentre muy bien y que nos podamos ver más adelante. Y saludos también finalmente para Adri. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por participar con nosotros de esta transmisión en vivo y esta pequeña charla que, que lo que supone es la necesidad de apropiarnos del derecho del medio ambiente, apropiarnos de la sostenibilidad ambiental. Recordemos que esto está en nuestras manos. El Estado, el Estado que está organizado y está representado por actores, el Estado somos nosotros, tú, yo, somos el Estado. Eso es responsabilidad también garantizar el desarrollo sostenible en todas las acciones que nosotros emprendamos. Nosotros debemos ser observadores,
garantes, porque si no conservamos nuestro, no podremos tener futuro. Amigos, gracias. Espero que esta transmisión, perdón, haya sido de su total y entera satisfacción. Espero que podamos volver a vernos más atentos. Sus comentarios, sugerencias. Recuerden que soy abogado independiente, litigante, por lo tanto, dar mi servicio, yo puedo asistirlos, representarlos y o asesorarlos en el mejor de los casos para salir adelante sobre cuestiones, sobre situaciones que se les presenten en la materia de legislación ambiental. Amigos, adiós.